Queridos amigos y socios Antena, bienvenidos a esta nueva revisión de Portafolio. Queríamos siempre, con el amor que le tenemos a la arquitectura desde Antena, obviamente queríamos que también abrir revisiones de portafolios arquitectos, y no podíamos no partir más que con una grande que para mí tengo el honor de poder entrevistarte de nuevo por segunda vez, Cecilia. Una arquitecta, al igual que toda una generación tremendos de arquitectos. Entre esos también es Miljan Radic, gran amigo tuyo, comparten oficina, y otros más han tenido todo un sello que los ha destacado no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Y creo, a nivel personal, cómo lo veo como este sello, que es como un sello literalmente atemporal, no pasa las modas, tiene una simpleza y una sencillez y una poesía y un trabajo precioso que hoy día vamos a poder ver, y ver también tu mundo de inspiraciones, donde también está muy presente el arte. Hay que decir que también el arte tú también lo has tenido muy, muy de cerca. Entiendo que fuiste una nieta cercana a tu abuelo, que era Sergio Larraín García Moreno, tremendo como arquitecto, padre del modernismo que lo trajo a Chile. Pero a pesar de eso, que tenía esta arquitectura y todo este mundo, tus papás, uno siendo economista y agrónomo y tu mamá socióloga, no te tocó estar muy rodeada de la arquitectura, y todo lo contrario, te tocó moverte mucho, y leí que ya a tus 18 años habías estado más de 20 casas. Y desde ahí quiero como partir este viaje, porque siento que elementos claves de tu arquitectura se van a ver presentes, yo creo que en esta historia también, que está muy movida, muy ajetreada en esta infancia, y yo creo que te marcó. Entonces, partiendo esta revisión de portafolio, Cecilia, bueno, primero darte las gracias, junto a ser una tremenda arquitecta que tiene revistas monográficas como la 2G, pero al mismo tiempo has hecho clases en Harvard, en Zurich. La lista es enorme. Yo no quisiera aquí dejar cosas atrás que creo que son súper importantes. Mucho tiempo has hecho clases en la Universidad Católica, como dije, también en Zurich, en Austin, Texas, en Harvard. En 2014 te ganaste el concurso internacional de arquitectura con el edificio del Palacio Pereira, que va a ser el futuro Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, que hoy vamos a tener el placer de ver un adelanto de esto. Y así podríamos decir también un currículum enorme de ti. Queremos hoy día, desde esta revisión portafolio, sobre todo más allá de eso, entrar a tus pensamientos, a todo. Así que te quiero llevar esos inicios. Bueno, como tú decías, digamos que el ambiente en el que yo crecí fue un ambiente más vinculado a las ciencias sociales que al mundo del arte o la arquitectura. Mi abuelo era una presencia súper importante, por supuesto, pero nosotros vivimos mucho fuera, no estuvimos mucho tiempo en Santiago, y por lo tanto no fue gravitante el hecho que él haya sido arquitecto para orientar mi. Estudié historia, pero rápidamente entré en una crisis vocacional que me dejó como en un limbo. Y si tengo que ser como sincera, la historia es bastante anecdótica. O sea, a mí me gustaba dibujar, por supuesto tenía una sensibilidad con respecto al espacio, a las cosas, a los objetos, y un amigo me preguntó por qué, si no había pensado nunca en arquitectura. Y eso fue lo que de alguna manera corrió un velo frente a mis ojos. Jamás había entrado como dentro de la ecuación. Y quién sabe si ese amigo me hubiera dicho, me hubiera preguntado si no me gustaba, no sé, antropología, quizás hoy día estaría en otro lugar. Las ¿Y qué cosas fue lo que te encantó? suceden. ¿Y qué fue lo que te encantó de la arquitectura, de una vez que sale ese velo y ya O te abres sea, literalmente a mira, este mundo? fue una cosa fue un proceso muy entusiasmante, entrar a la escuela, encontrarme con un montón de cosas que obviamente hicieron eco, tener como la posibilidad de estar en muchos planos distintos. La arquitectura junta la técnica con el mundo del arte, con el tema urbano, con temas sociales, con temas económicos, políticos. Es una disciplina sumamente compleja que articula montones de saberes, de oficios, de nociones.
y eso fue muy fascinante desde muy al principio. Junto a compartir ahora con este mundo y viaje de inspiración, que hay elementos súper claves que marcan como todo lo tuyo. Hay tres elementos para poner clave que definen mucho tu arquitectura, ¿o no? Que por un lado es la estructura, la independencia de este espacio en el contexto, en su entorno. Y otro, algo que me encantó fue, dices que ojalá que la arquitectura tiene que perdurar. O sea, primero me gustaría explicar un poco lo que vamos a ver. Perfecto. Y antes de nada, quiero agradecerte, Alfonso, esta invitación, a Elisa, a Constanza y a todo el equipo de Antena. Estoy súper contenta de estar aquí hoy día y abrir una conversación. Esto es, he puesto sobre estas imágenes un montón de imágenes, todas mezcladas. No tienen no tienen una secuencia lógica ni ordenadora. Se pueden hacer múltiples asociaciones entre estas imágenes y las agrupé en torno a estos tres temas que tú dices, que yo te diría que más que llegar a eso, son una manera de entender mi trabajo, quizás después de haberlo hecho incluso. O sea, hay un proceso de aprendizaje, de maduración, y después cuando lo miras hacia atrás te das cuenta que hay ciertos hilos que van cosiendo cada uno de estos trabajos. Y claro, se organizan en estos tres, como yo diría, y es una manera de interpretarlo, pueden haber otras, digamos, pero que tiene que ver con que en general es una arquitectura muy depurada, muy definida por el hueso de la arquitectura, donde la estructura, el sistema constructivo y el material no son solo ingeniería, también son los que definen de alguna manera la experiencia de ese espacio, la experiencia de su usuario. Entonces, es una arquitectura muy depurada, muy cruda, por decirlo de alguna manera, en que no hay capas, en que la primera decisión estructural es la primera definición también del espacio y del espacio que tú vas a habitar, de lo que la persona que va a estar ahí va a habitar. Y eso es una primera definición. Y todas estas imágenes que tú estás mostrando acá, de alguna manera, hablan de eso. Está, por ejemplo, esa imagen de esta estación en el norte de Chile, donde ya desapareció todo lo perecible, todo lo que pudo haberse desmontado o podrido, todo desaparece, y lo único que queda finalmente es este hueso, esta estructura básica, fundacional, por decirlo de alguna manera. Y ese sería un primer tema que yo creo que es más o menos transversal a la mayoría de los proyectos que tengo. Paralelo, obviamente, decir que estamos viendo, creo que uno de tus proyectos más icónicos y que creo que más te ha dado a conocer internacionalmente. Perdí el número de cuántas veces ha sido publicada esta casa a nivel internacional, y que creo que habla mucho también de esos elementos que está diciendo antes. Y por lo mismo quiero quizás Sí. mencionarla, porque creo que esta casa de Bahía Azul es súper importante y hemos hecho un viaje precioso mientras tú también hablabas de esto. Sí, bueno, es que esta casa de alguna manera resume un poco todos estos temas, porque volviendo al segundo tema tiene que ver con lo que tú mencionabas, es cómo la arquitectura, que es una inversión súper importante, que es una inversión de energía, de dinero, etcétera, muy importante, cómo tú aseguras que esa arquitectura no caiga rápidamente en la obsolescencia, cómo tú aseguras, no solamente en términos formales, de tratar de mantenerte como al margen del cachirulo de la época, digamos, eh, sino también en términos de su uso, fundamentalmente en términos de su uso, porque nosotros trabajamos en un momento de la historia, pero la arquitectura dura mucho más. Entonces, y por eso que por ahí va a aparecer el comendador, la casa del comendador, que es una matriz suficientemente saludable en términos constructivos, en términos de espacio, en términos de crujía, que ha permitido que durante, no sé, los muchos años que tiene, esta casa es del siglo, la parte más antigua es del siglo XVIII y después el XIX se le agregan, y etcétera,
ha permitido hasta el día de hoy ser una estructura vigente. Entonces, ¿cuáles son esos mínimos? ¿Cuáles son los elementos que no son negociables para que una arquitectura pueda tener una matriz suficientemente abierta o genérica para que futuros usos también puedan hacerla propia, puedan hacerla, puedan validarla en el tiempo? Entonces, esa es otra cosa que es importante para mí, que tiene que ver con la organización de la planta, que tiene que ver con la organización de los recintos, que tiene que ver también con la definición de la estructura. Y finalmente yo te diría que el tercer tema tiene que ver con lo último que tú mencionabas, que es una arquitectura que busca, que celebra el interior, que una arquitectura que no solamente se debe al contexto en el que está, se debe, por ejemplo, no sé, si estás en un paisaje muy extraordinario o si estás en un lugar con... eh, no solamente se construye en función del contexto, sino que se construye en función de reglas propias, autónomas, que generan espacios tridimensionales de un cierto valor, de una cierta cualidad que le dé autonomía con respecto al contexto, sea este urbano o al paisaje, etc. Entonces, generalmente estamos siempre trabajando esa estructura que es la que da forma a ese espacio con una condición tridimensional muy fuerte. Es difícil que nosotros tengamos grandes techos planos y puros ventanales, o sea, hay como, en general es algo que tenemos, por supuesto, pero no es la matriz principal del trabajo que hacemos. Ahora es importante que nosotros estamos viendo una serie de imágenes acá y ahora específicamente estamos viendo el Palacio Pereira, que todos estos proyectos, la mayoría de estos proyectos son hechos en equipo. Hoy día la invitación es a mí, pero detrás de cada uno de estos proyectos hay equipos de arquitectos, hay socios, hay específicamente aquí en el Palacio Pereira, este es un concurso que ganamos con Paula Velasco, que es mi socia, con quienes tenemos oficinas juntas, y Alberto Moleto, y desarrollamos la totalidad del proyecto, después supervisamos la obra y finalmente estamos trabajando hoy día en todo el proyecto de habilitación. Y así en todos los proyectos hay distintas personas involucradas, he trabajado muchas veces también con Patricio Mardones, hemos trabajado con Nicolás Norero, con Tomás Tironi, con Emil Straub, Caco Larraín, muchos arquitectos con los cuales se va construyendo esta obra. Y eso es importante porque la arquitectura es una actividad colectiva, es una actividad que se arma a partir de una conversación entre un equipo profesional, no solamente de arquitectos, sino que multidisciplinar. En el caso del Palacio Pereira, por ejemplo, es interesante el equipo que armamos y eso es algo que caracteriza nuestro trabajo en función de las distintas complejidades de los proyectos. Nosotros armamos equipos y en el Palacio Pereira, por ejemplo, Fernando Pérez, el director del Museo de Bellas Artes y exdecano de la Facultad de Arquitectura de la Católica, fue parte del equipo, fue uno de nuestros asesores y fue muy importante en situar esta obra en el contexto histórico y urbano de Santiago. Después tuvimos a Alan Chandler, quien él es arquitecto inglés, especialista en restauración, y desde Inglaterra participó en un diálogo permanente con nosotros para definir y calibrar, digamos, la estrategia intelectual con la cual abordar el proyecto. Y finalmente está Luis Cercos, arquitecto también español, especialista en obras de restauración de edificaciones del siglo XIX, quien nos apoyó en toda la definición técnica de cada uno de los temas que implicó este proyecto, que es de una gran complejidad en términos técnicos, porque por primera vez en Chile, yo creo, se hizo una restauración casi arqueológica. El Palacio Pereira es una obra muy señera en términos de restauración. Yo pienso que va a haber un antes y un después, en el sentido de que primero es una obra que encuentra una cultura más madura en términos
al conocimiento del patrimonio, de entender que el patrimonio no es solamente una fachada, que patrimonio es una tecnología, patrimonio es una manera de vivir, patrimonio es una serie de vínculos con la historia de cada uno de estos edificios, con la ciudad en la cual el edificio llega a constituirse, y por lo tanto y eso es algo que sucede ahora, pero no sucedía antes. Hay que acordarse que el Palacio Pereira tuvo un permiso del Consejo de Monumentos Nacionales que construía en su interior una torre de 20 pisos, y eso fue firmado por el Consejo Monumento. Entonces, que después el mismo Estado haya salvado este edificio comprándolo, dándole un destino, gestionando los fondos. Y digo Estado porque este es un proyecto que nace en la primera administración de Sebastián Piñera, con Emilio de la Cerda en el Consejo Monumento y con Magdalena Krebs a cargo de la DIVAM. Y son ellos los que lideran esta primera iniciativa, y después el proyecto se termina durante esa administración, pero la obra, prácticamente la totalidad de la obra, se ejecuta durante el gobierno de Michelle Bachelet, que asegura los fondos y que entrega todo el sostén técnico, digamos, para la ejecución de la obra. Entonces, es un proyecto de Estado que supera administraciones puntuales, donde ha habido un compromiso de parte del MOP, de la DIVAM, del Ministerio de la Cultura, por entregar los tiempos, entregar los recursos, entregar el soporte para una obra de la cual antes no existía experiencia como obra pública. Oye, Cecilia, y junto con ver este trabajo, y vamos también a ver otros, me encanta en el caso de tu trabajo, y ahí quizás, y por eso hoy día le hacemos la invitación desde una fundación como de arte. Si hay algo que siempre nos han encantado de los artistas, o llámese cualquier creador, son los procesos creativos y sobre todo las profundizaciones en los temas que le encantan, que le gustan a ese artista. Y siento que el Palacio Pereira, hay muchas cosas tuyas que venías trabajando antes y que has podido como aplicar mucho en este edificio. Junto a los tres elementos que hemos hablado, obviamente de espacios que puedan tener muchos usos, la temporalidad, la estructura, también está siempre presente o está presente en varios trabajos tuyos lo que es la bóveda. Acá vimos en el Palacio Pereira también todo este elemento que me encantaría volver atrás para contar el otro día cuando hablaste lo precioso de como esta carpa que protege mientras este Ay, otro esa edificio imagen de japonés. Piero de la Francesca Exacto. Que creo que, sí, que es creo que un es cuadro importante abordar maravilloso. esos temas, porque obviamente hay muchos temas técnicos que son increíbles todas estas asociaciones, pero hay un proceso tuyo también de unir estas investigaciones y pasiones, donde este ejemplo es perfecto. Acá se unen muchas cosas, elementos tuyos, que siento que igual siempre se van aplicando de alguna u otra forma en tus trabajos. Entonces, mi pregunta a eso es, ¿cada uno de tus proyectos siguen profundizando ciertas investigaciones tuyas o cada uno es nuevo? ¿Cómo es el proceso de cada uno de estos proyectos? Bueno, los proyectos siempre tienen múltiple entrada, y uno muchas veces tiene digamos, unas obsesiones o investigaciones, podemos llamarlos más elegantemente, pero finalmente decantan en un requerimiento, en un presupuesto, en un terreno, en un cliente, en una demanda específica. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si bien ha habido siempre una discusión cuán arte es la arquitectura o qué rol cumple dentro del mundo del arte la arquitectura, hay que tener siempre presente que la arquitectura tiene un cliente, tiene un presupuesto, tiene un lugar, tiene un mandante, tiene un tiempo también, y por lo tanto, en ese sentido, es un servicio de alguna manera. Y al confluir en el proyecto
todo eso, el cliente, el presupuesto, etcétera, el programa, etcétera, son muchas las cosas que confluyen. Y por supuesto que hay una agenda interna, o sea, los arquitectos, o yo por lo menos creo que los arquitectos que tienen una agenda son probablemente los que pueden llevar a término con mayor integridad la obra. Esa agenda a veces son exitosamente plasmadas en el proyecto, otras veces no tanto. En el caso de las bóvedas, tiene que ver un poco con el tercer tema que hablábamos, un poco de cómo la arquitectura es capaz de generar interiores autónomos, espacios que tengan suficiente riqueza como para ofrecer una experiencia rica sin necesidad de depender del entorno, sin necesidad de depender permanentemente de un contexto en el cual obviamente se inserta, pero esos interiores pueden tener un cierto rango de autonomía. Y la bóveda tiene una ventaja bien maravillosa porque es un elemento estructural muy rico, es una viga, la bóveda es una viga y por lo tanto necesita muy pocos apoyos y te permite una planta muy libre, pero al mismo tiempo que es un elemento estructural, es un elemento que de alguna manera como que ritma el espacio, porque tú puedes tener una planta libre, pero la bóveda va de alguna manera por la presión que ejerce sobre el piso en los puntos más bajos o cuando se eleva, va generando un ritmo en el espacio y va generando espacio sin necesidad de decir esto es el living, esto es el comedor, o esto es la sala de espera, o esto es, no sé, las oficinas de la gerencia, o esto es, etcétera, depende en el contexto en que tú la pongas. Aquí Quiero que estamos hablemos, viendo... esto te voy a decir, quiero que Sí, hablemos sobre este proyecto que es precioso. Yo el otro día me quedé muy impresionado cuando te dije, qué bueno para los arquitectos todos los concursos que tienen. Y tú me dijiste, qué bueno para el país. bueno, específicamente yo creo que ese es un tema súper relevante, o sea, cómo el país construye su obra pública. Es un gran, gran tema y yo creo que los concursos son la manera efectivamente de asegurar una calidad a la obra pública. Eh, yo creo que Chile durante mucho tiempo su obra pública estuvo muy lejos de la obra privada, o sea, en en el mundo privado había como toda esta celebración de la arquitectura chilena, una celebración que surge de la mano del mundo privado más que público. Mucho después empiezan a aparecer obra pública que empieza digamos, a tomar esta energía de la arquitectura local, de la producción local, y llevarla al ámbito de lo público. Y ahí hay proyectos bien emblemáticos en que uno puede hablar, por ejemplo, el Teatro El Biobío, yo creo que es un proyecto muy emblemático de obra pública de altísima calidad, y muchas otras cosas más que han hecho tanto en términos urbanos como de edificación e instituciones. Y este específicamente es un concurso que ganamos con Paula Velasco, Pato Mardones, Tomás Tironi y Emil Strauss. Es un concurso muy bonito que llamó el MOP de Aysén, y forma parte de una serie de iniciativas que van a transformar la experiencia de los visitantes a los parques nacionales en Patagonia, y eso es muy relevante, y es relevante no solamente para los visitantes, es relevante para la gente que trabaja, es relevante para los temas de conservación, es relevante en muchísimos planos. Y como parte de esta política, la Dirección de Arquitectura del MOP en Aysén llamó a concurso la infraestructura de uso público de varios parques, del Parque Heinimeni, del Parque Laguna San Rafael y del Parque Queulat. El Heinimeni y Laguna San Rafael, Max Núñez lo ganó, y entiendo que los proyectos ya están desarrollados y viene toda la etapa de gestión de recursos, y el Parque Nacional Queulat lo ganamos nosotros, y tenemos la súper buena noticia, estamos muy felices de saber que esto se va a construir. En este momento se están preparando las bases de la licitación y por lo tanto es de esperar que en un relativamente breve plazo podamos tener esta infraestructura disponible
para los visitantes. Y en el fondo es un proyecto que el Parque Queulat está en Aysén, al norte de Coyhaique, tiene 150.000 hectáreas, tiene varios sitios distintos y la infraestructura que nosotros diseñamos está dispersa en ese territorio. Son muchos pequeños edificios, hay centros de visitantes, hay casas de guardaparque, hay guardería, hay los controles de acceso, hay baños, están las áreas de camping, hay algunos elementos que tienen que construirse con helicópteros porque no hay acceso para llegar. Entonces y además tenemos un sustrato natural frágil y patrimonial. Y por lo tanto teníamos que inventar una manera de posarnos en ese lugar de la manera más sutil, con el menor daño posible, con una estrategia además de reversibilidad, de manera que uno pudiera sacar estos puntos que tocan el suelo, desmontar todo esto y la naturaleza nuevamente recuperar el espacio que tiene. Y aquí en este video estamos viendo 3 de los centros de visitantes, que son los lugares que reciben el público, donde hay una pequeña exposición en cada uno de los lados. Estas exposiciones fueron diseñadas por Gonzalo Puga, quien trabajó con nosotros en el tema de museografía, y por lo tanto diseñamos estas unidades museográficas en cada uno de los centros, asociados un poco a la cualidad específica de cada una de las áreas. Por ejemplo, en Ventisquero Colgante era el tema de la geología, de los glaciares. En el tema, lo que veíamos antes, es un lugar donde está la ranita de Darwin, es el lugar más austral del mundo donde se encuentra la ranita de Darwin, y por lo tanto Gonzalo organizó las temáticas en función de la especificidad de las áreas en las cuales se ubicaban estos centros de visitantes. Entonces están los senderos, están los refugios en los senderos, lugares donde la gente se puede guarecer de la lluvia, están, en fin, miles de pequeñas, es un programa Y mirándolo desde disperso. el otro lado, Cecilia, se vuelven a repetir las claves de tu trabajo también. Este espacio, siento que aunque está todo este universo afuera increíble, si uno entra a esto, esta independencia de este espacio adentro que puede como coexistir, Claro. la diversidad de ese mismo espacio que creo que puede ser ocupado de muchas formas. Es bien bonito como esos hilos conductores siguen Bueno, lo estando que muy presentes en tu trabajo. eso es interesante porque en ese proyecto lo que hicimos fue diseñar una sección, un módulo estructural, y ese módulo estructural, asociándolo de distintas maneras, nos permitían configuraciones muy distintas y nos permitía dar respuesta a situaciones geográficas, programáticas muy distintas. Entonces es algo muy genérico y además es un mecano, se hace todo en taller y se lleva la obra desarmado y en la obra solamente se monta, se atornilla, el contacto con el terreno es muy, muy mínimo. Bueno, y aquí hay otro proyecto que también fue un concurso, este fue también un primer premio, es el terminal de pasajeros, nuestra propuesta para el terminal de pasajeros de los cruceros en Punta Arenas. Este proyecto lo hicimos con Paula Velasco, Patricio Mardone, Francisca Stauroaga y Susana López. Implicaba el edificio, pero también implicaba todo un planteamiento y una propuesta urbana, y hay un desarrollo, y por eso aparece ese plano, un desarrollo de todo el borde sur, del borde costero sur, y de todo el vínculo entre esta pieza, que es este terminal de pasajeros, y el centro histórico de Punta Arenas. Ahora, el chiste que tenía este terminal de pasajeros es que es un espacio multiuso. Punta Arenas tiene durante 3 meses cruceros y el resto de los 9 meses no llegan cruceros. Y tener un hall público, un hall urbano, calefaccionado, mirando al mar, donde todo tipo de actividades pudiera pasar, nos pareció que era lo lógico que teníamos que hacer. Entonces aquí lo genérico que hablábamos antes con respecto a la no obsolescencia o a la no especificidad extrema de los proyectos, se verifica en un espacio que se entregaba a la ciudad para los usos que la comunidad pudiera, pudiera necesitar, digamos. Entonces este hall que tenía este paño rojo de lana colgando, que era como
la gran seña que se veía desde el mar, los cruceros acercándose, y tú veías esta mancha iluminada con un proyecto de iluminación muy preciosa que hizo Pascal Chotard, que lo iluminaba, lo ponía como un elemento vivo. Y ahí está la Madonna, esta Madonna que despliega su manto bajo el cual se organiza esta comunidad, y todo un mundo cultural muy rico. A mí me encanta ese cuadro y realmente creo que desde la arquitectura uno puede hablar muchas cosas mirando esta figura maravillosa de Piero de la Francesca. Me encanta que siempre estén en todos estos mapas de inspiración preciosos que hemos visto, siempre arte presente, Donald Judd, muy bonito también, me encanta. Bueno, y Y acá de también nuevo están volvemos estas a ver, piezas que son piezas vernáculas, estos graneros fortificados en Túnez, que son una tipología, hay muchos. Este es uno que se ha conservado relativamente sano, pero era una manera en que la comunidad, y eso es interesante porque es una comunidad que se organiza y construye una pieza que es dinámica, que se va agregando en el tiempo, que se van sumando piezas. Y eso ha inspirado bastantes proyectos. Este es un proyecto para un hotel, en el que la reflexión era si en un hotel el 70% de la superficie son habitaciones, ¿por qué no concentrar la energía del diseño en esas piezas, digamos? Entonces hacíamos una propuesta, este es un proyecto que hicimos con Jonathan Hall, hacíamos una propuesta de apilamiento de bóveda, y entre las bóvedas existía un espacio en el cual se ubicaban todos los servicios, todas las instalaciones, toda la ventilación, y además tenía un sistema de ventilación cruzada a través de la estructura que hacía que el edificio en términos de eficiencia energética fuera muy activo. Es un proyecto muy bonito, era para el Hotel Índigo, era la versión en Santiago, y lo desarrollamos hasta el nivel de anteproyecto, y estas son las fotografías de las maquetas maravillosas que hizo Alejandro Lube, que es un artista que muchos de ustedes deben haber visto ya sus maquetas por ahí. Este es un proyecto también de bóveda, es una unidad, es un monoespacio, un solo espacio que contiene un área de comedor, cocina, estar, todo integrado, más un núcleo de servicio que está, se ve, y tiene abajo un área más grande que se puede ampliar si es que hay mayor demanda, digamos, y aparecen estas cáscaras, esta cáscara como flotando que se va como soltando, aparece muy hermética hacia atrás, y hacia el mar se abre, se proyecta, se conecta con el paisaje, con estas bóvedas que tienen un punto de apoyo, y por lo tanto nos permite tener una planta absolutamente libre, pero muy organizada, porque la bóveda de alguna manera define estos espacios y ordena la manera en que se habitan, sin tener que poner una línea en el piso que diga de aquí hasta acá es esto, de aquí hasta acá es esto otro. de nuevo presente la estructura, ¿no? También que están todos tus trabajos. Claro, y aquí seguimos como en el tema de estos mantos o de estas cáscaras. Este es un proyecto que desarrollamos para Punta Pite, en el que esta cáscara se apoyaba en el terreno, y bajo esta cáscara se desarrollaba un programa habitacional de segunda vivienda. Era entera de hormigón armado y con también un plano muy fluido en el primer piso, contenido por esta cáscara, y después habían una serie de recintos de apoyo, digamos, para en el piso de abajo, que es lo que se ve en el primer estrato de esta axonométrica. Este era un proyecto muy transparente, muy entregado, en un lugar absolutamente espectacular, realmente un terreno muy, muy bonito, que fue parte de una serie de proyectos que hicimos. Este es otro, que está también esta estructura de las comunidades Yanomami en el Amazonas, estas cáscaras que contienen una comunidad entera que se organiza bajo ellas, y nos encantaba esa idea
para poder definir este interior, para definir este perímetro, que jugaba con la topografía de esta puntilla. Esta casa está ubicada en una punta bastante cerca de Los Vilos, bastante cerca, es en Cascabeles, y de alguna manera la casa se plegaba siguiendo la topografía, la forma que tomaba la casa estaba dada por este peñón en la cual la casa se engastaba, y tenía esta cáscara superior que definía este interior o esta sombra bajo la cual se organizaban los distintos programas. Nuevamente había un programa para los padres y un programa para los hijos, que convivían bajo esta cáscara, pero eran autónomos unos de otros. Aquí lo que tenemos son los antecedentes de este proyecto, que fue en la presentación que hice en la Bienal de Venecia en conjunto con Lise Moller, Exacto, artista, tú escultora. participaste, solo para dar el contexto, cuando estuvo a cargo de curador Alejandro Aravena, ¿no? Y fuiste parte de toda la Exacto. muestra internacional. Exacto, Alejandro me invitó a participar, a armar una propuesta, y yo trabajé estas maquetas de grés cerámico, en las cuales mezclaba proyectos y referentes en la misma escala, con la misma jerarquía, con la misma materialidad, eh, y que dialogaban como colección también con el lugar en el que estaban, y se asociaban a esto tres fotografías de estos interiores, de estos espacios que son los que están al fondo, de Gonzalo Puga, que estaban impresas en una tela, y que de alguna manera hablaban de cómo estos interiores constituían estas unidades o estas metros cúbicos, digamos, estos metros cúbicos construidos o materiales en los cuales distintas vidas cabían. Era un proyecto muy lindo que hicimos. Y esto es lo último, yo creo, esto es el concurso para Dubái, para el pabellón de Dubái. Esto es un concurso que ganamos con Smiljan Radic y Paula Velasco, y que consiste en recuperar una antigua tecnología muy fabulosa, que es la tecnología de construcción en lamela, que llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Yo también lo hemos usado para hacer clases, etcétera. Hemos participado en concursos, trabajando con el tema de las lamelas, y ahora apareció este galpón que se estaba desmantelando por Talca. Por lo tanto, la propuesta nuestra fue trasladar un pedazo de esa pieza fantástica a Dubái. Y bueno, y en términos de uso, lo que planteábamos era simplemente construir una sombra fresca, que convivía con todo, por supuesto, los elementos expositivos que Chile quería poner en valor en ese contexto. Yo, Cecilia, quiero llevarte porque siento que no puedo no volver a esta primera casa Bahía Azul que no la pudimos hablar, más obviamente partimos hablándote de tu infancia, pero creo que es súper importante que destaquemos este trabajo porque creo que ha sido súper importante en tu carrera también. Quiero que nos hables de esta casa, porque esta casa también es de tu familia, hay mucha relación, siento que hay mucho tema reunido acá. Pienso que esta casa, sí, ha sido una casa que ha sido muy, que generó un cierto impacto, yo diría, como por lo que generan impacto estas cosas, porque llega en un momento en que hay una cierta, digamos, sensibilidad para leerla en un cierto código. Y probablemente si esta casa hubiera aparecido antes, se habría leído de una manera totalmente distinta. Pero hay que pensar que esta casa es del año 2000 aproximadamente, y era como el festival de la cajita. En ese tiempo, digamos, vivienda contemporánea, ¿qué es lo que era? Era la cajita, era el pasillo con todas las piezas mirando a la playa, y todas las casas eran literalmente el mismo esquema. Entonces, claro, aparece esta casa, en Chile estoy hablando, porque a nivel internacional era distinto, aparece también como una pieza monomaterial, monocromática, sin terminaciones, y yo creo que de alguna manera hizo sintonía. Ahora,
A mí, fíjate que esta casa, o sea, lo que más me gusta de esta casa es su habitabilidad. Me gustan los espacios, me gusta la cualidad que tiene, vivirla, es una casa fácil, es una casa que, bueno, tenía unas ciertas reglas que tenían que cumplirse. Nosotros somos muchos hermanos, 6, y tú eres la hay mayor. muchos, exacto, hay muchos niños, entonces el dispersar el programa en 3 volúmenes era bueno para dar opciones, digamos, que no estuviéramos todos achoclonados, que Cada hubieran volumen opciones. individual también. Es una casa relativamente acotada, no es una casa que tenga departamentos, pero sí el hecho de tener distintos pisos o volúmenes daba la posibilidad de que tú podías estar en el espacio del segundo piso y estabas totalmente aislado de lo que estaba pasando en el primer piso, pero al mismo tiempo eso te permitía tener relaciones con el paisaje totalmente distintas. La relación que se establece arriba, a más 4 metros de altura, es una relación más abstracta, más vinculada al horizonte del mar, a las vistas lejanas. En cambio, la del piso de abajo está totalmente íntimamente relacionada con la terraza, con los lugares de juego, con los exteriores. Los dormitorios más retirados están en un segundo plano, tienen una mayor intimidad. Entonces, cada una de estas piezas, si bien tienen la misma matriz, o sea, esto es un módulo de 1,20 m que se repite, eh, está todo entero trabajado así, por eso que la referencia eh, que puse acá, que muestro, tienen que ver un poco con las cosas que miraba en ese tiempo, las cosas que nos interesaban, las cosas que nos topamos también en el recorrido mientras buscábamos el sitio con mi madre, estas estaciones, por ejemplo, porque recorríamos hacia el norte, fuimos desde, yo creo, desde el sur de Santo Domingo hasta el norte de Huentelauquén, más o menos buscando un terreno, y seguíamos esta línea del tren que ya está abandonada, ya está en desuso, y estas piezas estaban tiradas en este paisaje. De alguna manera también eso marcó un clima. Y después, por supuesto, hay ciertas medidas que se recuperaron. Había una casa de playa de la familia que tenía un living que nos gustaba mucho. Esa medida se recupera y es la medida del living. Hay como una cosa también de recuperación de ciertas piezas que tienen que ver con la historia familiar o más que con la historia familiar, yo te diría con los espacios de la familia, con los espacios en los que la familia tenía recuerdos ricos, recuerdos buenos. Y todo eso resulta en esta casa, como una pieza que es cierto que fue importante en un momento, a principios de los 2000. Esto que está aquí, por ejemplo, hablando un poco de estos hilos conductores, es un proyecto que hicimos, en un concurso que hicimos con Patricio Mardones y Nicolás Norero para la Fiscalía en el año 2011. Y si ustedes ven, si se fijan, era un sitio entre medianero y muy angosto, y el programa era muy exigido, y lo que hicimos fue generar unos muros medianeros muy potentes estructuralmente, desde los cuales surgían esta estructura que era como una especie de pilar K que iba sosteniendo las losas, de manera de liberar el centro, este corazón que quedaba como un jardín disponible para esa comunidad de gente que trabajaba, y en vez de llenar ese espacio, generábamos esta relación entre las dos alas visual con este jardín entre medio. Y esa estrategia fue un poco la que luego se trasladó al Palacio Pereira. Pereira, no, se me Eh, encanta. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, nuevamente en el Palacio Pereira, a partir de este elemento, de este pilar K, que va tomando las distintas losas del edificio nuevo, nos permitió resolver muchos temas. Nos permitió, por supuesto, generar las plantas libres de oficina. Este es un edificio que tiene 5 pisos más 2 subterráneos de oficina, muy contemporáneo, muy estándar. eh, y al mismo tiempo nos permitía trabajar este concepto de andamio que Me tiene que ver encanta con que bien. esa imagen de la Quiero ciudad llevarte a esa prohibida. imagen porque es muy Claro, preciosa.
que es una imagen de la ciudad prohibida, donde aparecen los edificios que están siendo restaurados en este lugar que es patrimonial, pero hay obra permanentemente. El tema del patrimonio no termina en un momento, o sea, la restauración del palacio partió en el 2016, Sí. pero probablemente, ¿qué es esa? Probablemente va a seguir siendo. Entonces, esta idea de estas piezas que están en constante cuidado, que requieren de constante atención, y que estos andamios, esta filigrana traslúcida, como encaje un poco, que envuelve esta pieza valiosísima que está ahí en la ciudad prohibida, nos gustaba como imagen en términos simbólicos, para representar la estructura del edificio nuevo en relación al antiguo. Entonces era una estructura muy ligera, la sección de esos pilares 25 por 25 centímetros, eso fue una gran pelea, tuvimos que defenderla, pero así con dientes y uñas, porque nadie nos creía, solo el calculista nos creía que en 25 iba a resultar y no se iba a fisurar y no íbamos a tener miles de problemas constructivos. Entonces hubo una presión muy grande para tratar de engrosarlo y logramos mantenerlo ahí. Y el cálculo del proyecto lo hizo Pedro Bartolomé, que ha sido un gran compañero, yo te diría casi en la mayoría de estos proyectos. Hay uno, la Casa de Bahía Azul, la hicimos con Sergio Rojo, que era un gran arquitecto y calculista. Y Pedro en este trabajó también con Cristian Sandoval, que venía llegando de Italia luego de hacer un doctorado en simulación simulación sísmica para estructuras de albañilería simple, que era exactamente la situación del Pereira. Y Bueno, mediante tú estudiaste restauración también, ¿cierto? Antes este curso, fuiste a estudiar restauración yo en definiría Italia por curso. y después volviste acá. Oye, Cecilia, para ir como cumpliendo con la hora, y veo que también aquí hay preguntas de socios, quiero compartir algunas de ellas que han hecho y así ir abriendo conversación. Pero antes de eso, obviamente, me encantaría algunas, tú que has hecho tantas clases, mucha docencia y todo, y desde tu lado, tal como los artistas, hemos hablado siempre del valor del arte y todo, sobre todo en el tiempo de hoy día, que estamos viviendo tantos cambios y todo, hacia dónde debería ir la arquitectura o en qué debes estar pensando la arquitectura. Recuerdo hace 3 o 4 años, te hice creo que esa misma pregunta, me dijiste, hablando un poco de estos mismos espacios, ojalá estos espacios tienen que perdurar en espacios de momentos de la historia que ni siquiera sabemos. Bueno, imagínate hoy día, 3 años después, nunca nos imaginamos un momento como este. Entonces me encantaría también saber desde tu lado ese rol hoy. Bueno, es una pregunta muy grande la que me haces, que no sé si la puedo contestar, ¿eh? O sea, hacia dónde tiene que ir la arquitectura, eso es un tema que se discute en muchos ámbitos y tiene muchas aristas. En términos de la enseñanza, yo creo que, o por lo menos el esfuerzo que nosotros hacemos, yo enseño en conjunto con Paula Velasco, mi socia, también en conjunto con Patricio Mardone, hemos hecho proyectos docentes también durante estos años. Lo que nosotros tratamos de hacer a través de las clases es entender la arquitectura como la articulación de temas más bien de orden disciplinar, en términos de la enseñanza propiamente tal, que tiene que ver con entender que la obra se construye cuando tú pones en relación una manera de organizar un programa, y que eso es, de alguna manera, eso es una componente política. O sea, es muy distinto plantear un proyecto homogéneo, sin jerarquía, fluido, a algo mucho más articulado, en que el proyecto de alguna manera representa la institución, o representa la jerarquía, o representa el poder, o representa... O sea, hay un tema en la manera en que se organizan las piezas en un proyecto, que es una primera condición política de la arquitectura, y que es la que define cómo interactuamos entre nosotros, cómo nos relacionamos, cómo convivimos.
Y eso es válido tanto para el edificio como para la ciudad. Después hay una segunda componente que tiene que ver con que la arquitectura construye experiencias, construye más que un espacio, porque obviamente construye un espacio, construye forma, pero construye formas con cualidades. Y esas cualidades están dadas por la manera en que se orquestan todos los elementos físicos, materiales, cómo entra la luz, cómo las superficies reflejan eh, las distintas luces, como, en fin, una serie de temáticas que finalmente definen que este espacio tenga una cualidad definida y definen cómo yo físicamente lo percibo, lo vivo, lo habito, etc. Y finalmente la tercera condición es la condición física y estructural, que es la que viene a construir esa experiencia. Y entender eso, que es una cosa relativamente compleja, es todo el esfuerzo que nosotros hacemos en la docencia. Entonces generamos una serie de ejercicios, los vamos llevando hacia a un cierto lado, tratando de que cada uno vaya desarrollando una voz propia dentro del taller, pero al final lo que tratamos es de que ellos se vayan con esa maleta llena de contenidos, digamos, al siguiente taller al menos. Y ese es como el gran esfuerzo, yo diría, como de transmitir, de ver cómo transmitimos realidades o contenidos relativamente complejos de manera que permitan que los estudiantes lidien con esa complejidad de una manera rica, alegre incluso. Tu trabajo es el reflejo de eso y darte las gracias por esta revisión de portafolio, No, Cecilia. muchas gracias a ti, gracias a todos los que están por ahí con sus cámaras apagadas.